Educación al Día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. En la UNED, al igual que sucede en todas las universidades modernas, la figura del defensor universitario es clave. El defensor universitario goza de independencia frente a cualquier instancia universitaria. Su actuación se dirige únicamente por su inspiración en los principios de independencia y autonomía. Es elegido democráticamente entre los miembros de la comunidad universitaria para que vele por el adecuado respeto de los derechos y libertades del personal docente e investigador, profesores, tutores, alumnos y personal de administración y servicios. El día 20 de diciembre del año 2010 fue elegido por el claustro de la UNED para responder a esta función el profesor de nuestra facultad, José Rafael Guillamón Fernández, de modo que tiene en sus manos una gran responsabilidad. Sí, en primer lugar quiero saludar a los visitantes de la página web de la Facultad de Educación y, por supuesto, a todos los oyentes. Pues sí, yo personalmente desempeño el papel de defensor universitario, pues como no puede ser de otra forma, con agrado, con responsabilidad y con espíritu de servicio. Con agrado porque me proporciona un gran campo para desarrollar mi compromiso con la UNED y poder contribuir de alguna manera a su mejor funcionamiento. Con sentido de la responsabilidad también porque soy plenamente consciente de la obligación que contraje en su día con el claustro y con la comunidad universitaria de la UNED que representa porque soy consciente de las funciones que se me encomienda y de lo que espera cada persona que acude a la oficina del defensor, ya sea estudiante, personal de administración de servicios, profesor. Y, por supuesto, también desempeño esto con espíritu de servicio porque solamente con él cabe concebir la tarea de defensor. Muy noble tarea. ¿Qué objetivos son los que tenéis planteados? ¿Qué funciones desempeñas en tu cargo y por cuánto tiempo estás ahí? Bien, empezaré por esto último. El defensor universitario es elegido por mayoría absoluta del claustro de la UNED por un periodo de 4 años, siendo renovable, en su caso, hasta un máximo de 4 años más. De una manera general, amplia, el defensor universitario es el miembro de la comunidad universitaria encargado de velar por el respeto de los derechos y de las libertades de los estudiantes, del personal de administración y servicio y del personal docente e investigador, precisamente frente a las actuaciones de los distintos órganos y servicios de la universidad, y todo ello bajo los principios de independencia y de autonomía. De una manera más concreta, entre las competencias establecidas para el defensor universitario, me gustaría destacar varias de ellas, ¿no? Por un lado, la atención a las quejas, las diferentes quejas que surjan de los miembros de la comunidad universitaria. También la elaboración de los informes sobre distintos campos, la emisión de recomendaciones y propuestas de mejora de los servicios de la UNED, también la resolución, lógicamente, de los casos que se someten a su conocimiento y a su juicio, la solicitud al rector incluso de la apertura de procedimientos administrativos y judiciales. También, como no, el nombramiento de los defensores adjuntos que le ayudan en el desarrollo de sus tareas y, entre otras funciones, también la presentación al claustro, preceptivamente, de una memoria anual que presenta las actividades de la oficina en el último curso y que además puede, en su caso, ir acompañada de las sugerencias de mejora que puedan devenir de la experiencia del funcionamiento de la oficina en el último año, ¿no? Vayamos con esta función del defensor universitario. ¿Cuál es la misión que como tal te corresponde? Sí, si ya buscamos la esencia última para concretar la meta del defensor, tengo que decir que es fundamentalmente contribuir a la mejora del funcionamiento de la Universidad Nacional de Educación, a
distancia de la UNED. La actuación del defensor va encaminada, lógicamente, a atender pues, quejas y problemas, pero no debe acabar ahí, sino que yo creo que puede y debe dar un salto en la eficiencia de su función, aprovechando esta tarea fundamentalmente para localizar puntos débiles en el servicio de la universidad y de sus distintos órganos y de los servicios que ésta tiene, para descubrir posibles vías no solamente correctoras de los problemas, sino también de mejora y de innovación de su servicio. Sin duda, a la oficina del defensor universitario pues nos llegan casos que en su mayoría ponen en evidencia alguna disfunción en la actuación de los servicios y de los órganos de la UNED. Si estos casos se canalizan adecuadamente, pueden tornarse en una rica fuente para la mejora de la UNED. Así, la tarea del defensor universitario puede y debe convertirse en un elemento integrante del sistema de mejora de la calidad, en la medida en que, por un lado, aporta una rica fuente de información de aquello que hay que cambiar y, por otro, puede constituir un canal para la participación indirecta en la mejora de la universidad de las personas que han experimentado alguna situación negativa o problemática en relación con los órganos o con los servicios de la UNED. De algún modo es un elemento regulador de toda esta vida universitaria. Este papel a ti, Pepe, te habrá permitido tomar el pulso a todos, académicos, administrativos, estudiantes. ¿Cómo se encuentra nuestra salud? Bien, curiosa pregunta, pero muy interesante. Pues mira, tras mi experiencia ya en estos 3 años largos, bastante largos de servicio a la UNED como su defensor universitario, puedo decirte que la UNED problemas tiene, como lógicamente los tiene cualquier institución educativa. Pero, y esto es lo que hay que resaltar, desde mi punto de vista, goza de una excelente salud. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la intervención de la oficina del defensor universitario en una buena parte de las áreas de actividad y de servicio de la UNED nos ha permitido comprobar especialmente una enorme capacidad de ajuste de la UNED a las necesidades de la sociedad y a los avatares de nuestro tiempo. Concretamente, por un lado, el avance sin parangón que han experimentado las tecnologías de la información y de la comunicación ha supuesto una auténtica revolución en la educación a distancia en las últimas décadas. Pues bien, la UNED ha sabido asumir este reto e incorporar a su metodología los últimos avances, haciéndolos del todo asequibles a sus estudiantes y contribuyendo así a la igualdad de oportunidades educativas y a la democratización de las enseñanzas. Claro, la incorporación de la innovación tecnológica a su sistema de educación lógicamente ha suscitado disfunciones que han venido dando lugar a múltiples quejas. Pero lo importante es que la UNED ha tenido la sabiduría de reconocer los posibles errores y sobre todo, la sensibilidad y la voluntad para utilizar las quejas en la mejora del servicio que la universidad presta a los estudiantes. Por otro lado, creo que también es un síntoma de innegable salud la capacidad de respuesta de la universidad a la situación socioeconómica que vivimos en los últimos años. Nuestra sociedad vive, como todos sabemos, tiempos difíciles marcados por dificultades económicas que se proyectan necesariamente en la universidad y en sus estudiantes. En especial, la UNED está viendo restringidos sus recursos humanos y materiales. Asistimos a una reducción de plantilla, tanto académica como administrativa, que dificulta las legítimas aspiraciones de estabilidad y de promoción laboral, generando una sobrecarga de tarea en los trabajadores. Los estudiantes, por su lado, viven en estos momentos situaciones en muchas ocasiones dramáticas, que dan lugar a una matrícula limitada a unas pocas asignaturas, sino al abandono de los estudios
por falta de medios económicos para hacer frente a las crecientes tasas de matrícula. Tasas que, por otro lado, no son compensadas por unas ayudas al estudio que observamos que son cada vez y progresivamente más restrictivas. Pues bien, ante estas circunstancias, les aseguro que es del todo ejemplarizante y digna de admiración la respuesta de todos los miembros de la comunidad universitaria. Los trabajadores, tanto profesores como PAS, cargando sobre sus espaldas un creciente volumen de trabajo y supliendo las carencias de personal con su profesionalidad y con su entrega. Y por su lado, los estudiantes con su dedicación y con su compromiso con el estudio y con el progreso académico. Una cosa, Pepe, antes de enlazar con lo siguiente, es muy importante esta labor social de la universidad desde la perspectiva del defensor universitario, ¿no? De algún modo, tú contribuyes a esa labor social, a que se lleve a efecto. Quiero decir, la universidad permite, por un lado, a estudiantes de baja capa social mejorar en su estatus. Y realmente, si una universidad puede hacer eso, es la UNED. Claro, pero José, lo cierto es que la figura del defensor, al no ser ejecutiva, no tiene la capacidad de intervenir directamente ahí, o sea que no crea programas, y no puede tomar medidas para que esto llegue... De intervención directa, ¿verdad? De intervención directa. Lo que hacemos, más bien, y eso es lo que nos toca desde la oficina, es garantizar que nadie se vea excluido de su acceso a la oferta formativa de la universidad por razones que vayan directamente contra la igualdad de Yo es que te veo oportunidades. sensible a ese plano social, claro. Y me parece muy loable desde tu trabajo, desde tu responsabilidad, el que mantengas esa sensibilidad. Sí, esto también conecta un poquito pues con mi experiencia dentro de la UNED. Yo antes de ocupar el puesto de defensor, pues he venido trabajando en campos que son fundamentalmente sociales. Pues he sido director del COIE, del Centro de Orientación e Información. Fui director durante 9 años y luego en el vicerrectorado de estudiantes durante 4. Y en esos 4 años fundamentalmente pues me dediqué a asegurar la igualdad de oportunidades, fundamentalmente en grupos de la población que tienen más difícil el acceso, como pueda ser pues, los estudiantes con discapacidad. Y concretamente ahí intervine en la creación de lo que es UNIDIS, que es la unidad que presta servicios. Sí, lo conozco por Mario Pena, que estuvo diciendo. Exacto. Te voy a decir una cosa, tú no lo sabes. No creo que lo sepas, pero yo fui alumno tuyo. No me digas. Yo fui alumno tuyo y fui un beneficiario de esta sensibilidad tuya social. Anda. Pero lo que pasa es que con tantos miles, ¿quién te iba a decir que íbamos a estar aquí en este micrófono, verdad? Bueno, pues para mí una satisfacción. Desde luego, y yo muy agradecido, Pepe. Estamos hablando con José Rafael Guillamón, profesor de la Facultad de Educación, defensor universitario de la UNED. Bueno, pues esta figura es relativamente nueva, de algún modo. ¿Tú qué sensación tienes? ¿Se percibe como necesaria y como importante en el marco universitario? Sí, bueno, en primer lugar, con respecto a la historia de la figura y a la novedad, tengo que decir que aunque hay universidades que contaron antes con la figura del defensor universitario, su existencia y su obligatoriedad para las universidades de nuestro país fue establecida por la Ley Orgánica de Universidades, la conocida como LOU, allá en el 2001. Y se puede decir que en la actualidad la práctica totalidad de las universidades españolas, tanto privadas como públicas, pues cuentan con la figura del defensor. Y en nuestro marco, en el de las universidades, el defensor lo que supone, y ahí quizá la necesidad por la que me preguntabas tú, lo que supone es un órgano de garantía de los derechos y de la igualdad de los miembros de la comunidad universitaria bajo el prisma, o mejor dicho, bajo los principios de independencia, neutralidad
y confidencialidad. En definitiva, lo que se trata es de dotar a la universidad de una figura con una autoridad exclusivamente moral y totalmente al margen de los órganos de gobierno de la universidad, que interviene para poner de manifiesto las eventuales vulneraciones de derechos provocadas por los servicios y provocadas en el desarrollo de las funciones de la universidad. Figura que además se le encomienda la sugerencia de medidas para contrarrestar los efectos negativos de las disfunciones, que además recomienda ámbitos de mejora y también constituye una figura a la que se le dota de la capacidad de mediar ante los conflictos. Desde mi punto de vista, el valor añadido de la figura del defensor universitario es su innegable neutralidad y una ausencia completa de intereses más allá de los que son propios de la universidad y de cada uno de sus miembros. Y vamos a ponernos en el caso ya práctico de un estudiante, de un miembro del PAS o de un profesor que requiere vuestra ayuda. ¿Cómo tiene que proceder? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo tiene que dirigirse? Cuéntanos. Bien, en primer lugar hay que decir que cualquier miembro de la comunidad universitaria de la UNED, ya sea a título individual o incluso en representación de un grupo, de un colectivo, puede dirigirse al defensor universitario en defensa de sus intereses o de sus derechos legítimos. Para ello, eso sí, debe hacerlo necesariamente por escrito y siempre y cuando haya agotado las vías previas de reclamación y no haya interpuesto ningún procedimiento administrativo o judicial sobre el tema por el cual se dirige. Quiere decir que defensor. Si hay un procedimiento abierto hay que esperar a que se cierre debidamente. Sí. Incluso también lo que quiero decir es que si hay algunas vías previas de reclamación, de forma que el órgano o el servicio de la universidad que tiene competencia para solucionar el problema no ha fallado aún, el defensor debe esperar o recomendar a la persona que se dirige o al grupo que se dirige a la oficina, debe recomendarle que acuda a aquellos órganos que tienen competencia directa para solucionar los problemas. Para dirigirse al defensor universitario, pues lo normal es hacerlo de la forma más rápida, que suele ser el correo electrónico. Lógicamente se puede utilizar el correo postal, etcétera, pero por escrito siempre. Y aportando los datos personales del interesado. En primer lugar, porque el defensor no puede actuar ante solicitudes que sean anónimas y porque necesita, además, comprobar la identidad y también, lógicamente, para facilitarle un estudio inicial del caso. Y me preguntabas antes, ¿para qué se puede dirigir una persona, un miembro de la comunidad universitaria al defensor? Efectivamente. Pues bien, un miembro de la comunidad universitaria de la UNED puede dirigirse al defensor para varias cosas. Por un lado, para realizar una consulta que permita al interesado obtener una orientación sobre un procedimiento dado, o para saber cómo debe ser su relación con un órgano o con un servicio de la UNED. Por otro lado, para exponer una queja en la que se ponga de relieve un perjuicio o una lesión de derechos. También puede dirigirse al defensor para realizar lo que se denomina un registro de hechos, que es cuando el interesado envía copia de un escrito que ha dirigido a un órgano competente con la intención de que quede constancia de ello, pero sin solicitar directamente la intervención del defensor. Y finalmente, también se puede dirigir al defensor universitario para solicitarle su mediación ante algún órgano o alguna persona de la universidad. Y para todo esto contarás con ayuda. Pues sí, afortunadamente. Menos mal, porque estoy viendo que son muchas las funciones que está desempeñando el defensor. Afortunadamente la universidad no me deja solo. Te aseguro que yo no podría solo. Los estatutos de la UNED contemplan la existencia de 2 defensores adjuntos que deben pertenecer a los sectores de la comunidad universitaria distintos de aquel de que es miembro el defensor.
Así, perteneciendo yo al estamento del personal docente, tengo la suerte de contar como defensores adjuntos con Herminia Calero, por el sector del personal de administración y servicios, y con Jesús Lacasta, por el sector de los estudiantes. Además, la oficina del defensor universitario tiene un equipo propio, integrado por María Antonia Serrano, Gemma Rodríguez y Ana Belén Llorente, que les aseguro que son las principales responsables del buen funcionamiento de la oficina del defensor universitario. Tengo que reconocerles también que sin ellas, este defensor vería claramente mermada su capacidad de actuación. Por eso, desde aquí siento la necesidad de poner de manifiesto su compromiso, su claridad de criterio y su trabajo magníficamente bien hecho. Para terminar, ¿puedes aportarnos algunos datos que nos permitan hacernos una idea de cómo es este trabajo en la oficina del defensor universitario? Claro que sí. Por supuesto, la oficina del defensor pretende ser un órgano transparente. Por ello, publica en su página web las memorias que preceptivamente todos los años presenta al claustro de la UNED. Y creo que para dar respuesta a la pregunta puedo resaltar algunos datos de la memoria del último curso. Por ejemplo, en cuanto al tipo de asunto en el que trabajamos, hay que decir que el 68% de la tarea de la oficina se concentra en la atención a las quejas que les llega y que el 24% de este volumen de trabajo es lo que supone la respuesta a consultas y peticiones de asesoramiento que nos llegan también. En cuanto al usuario, pues lo que es lo normal, lógicamente, el 97% de las personas que se dirigen a la oficina del defensor universitario pues son del sector de los estudiantes. Me gustaría decir también que el tiempo de respuesta se puede decir que es bastante breve, ya que en el 98% de los casos este periodo de tiempo de respuesta es inferior a los 15 días. Y esto es así porque somos conscientes de las implicaciones personales de los problemas de quienes acuden a nuestro servicio y por ello les aseguro que procuramos acortar al máximo el tiempo de nuestra respuesta. Los problemas que se esconden tras las quejas son los propios de una institución de educación superior. La mayoría se sitúan, pues lo que se puede entender que es el núcleo central de la actividad de la universidad y de su relación con los estudiantes. Esto es, el proceso de la matrícula, la actuación docente y en especial de la evaluación. Yo creo que el hecho de que las notas constituyan una de las principales causas de protesta de los estudiantes entra dentro de lo razonablemente esperable. Pues es el ámbito donde más fácilmente puede tomar cuerpo la discrepancia entre un estudiante y su profesor. Es lógico. Claro, sí. Es lógico que efectivamente, José, que el estudiante reclame para sí la calificación que cree que coincide con su autoevaluación, como es lo esperable del profesor, que éste aplique con exactitud sus criterios de corrección. Pues bien, los sistemas de evaluación no sufren tensiones si esta relación entre el docente y el estudiante es equilibrada. Pero si alguno de los dos agentes implicados se conduce de forma extrema, acaban produciéndose ciertas disfunciones en el sistema por las que debemos preocuparnos todos, los profesores y los estudiantes. En la práctica, en la oficina del defensor, estamos observando una tendencia creciente del estudiante a mostrarse desconfiado del proceso de evaluación del que es objeto, pues presuponiendo errores e incluso falta de objetividad, tanto en las tareas de evaluación continua como en las pruebas presenciales, en los exámenes. Por otro lado, también se ha detectado la existencia de asignaturas con un índice de aprobados realmente bajo, donde el rendimiento de la mayoría de los estudiantes se acumula en el inicio de la curva normal, lo que hace pensar en la existencia de criterios muy estrictos de evaluación. Pues ambos casos, entre los estudiantes y los profesores, creemos que generan problemas y tensiones que deberían ser analizados detalladamente para ser evitados. Bueno, en los dos últimos cursos,
la universidad ha hecho un gran esfuerzo por regular el sistema de revisión de los exámenes. Esta necesaria regulación parece que ha tenido un efecto rebote, pues la existencia de mayores garantías ha animado a los estudiantes a la reclamación. Lo que pasa es que la abundancia de solicitudes de revisión de exámenes produce una sobrecarga en los equipos docentes que por sí ya están muy saturados de trabajo. Y tal exceso de reclamaciones dificulta no ya el desarrollo de las tareas docentes, sino la propia dedicación del docente a la revisión de los exámenes. Por ello, desde la Oficina del Defensor Universitario, pedimos a los estudiantes que, antes de iniciar el proceso de revisión de exámenes y reclamación de notas, realicen una autoevaluación a conciencia y solo reclamen cuando encuentren motivos sólidos para ello. Y también a los profesores lo que les pedimos es que vean en el proceso de revisión, más que al estudiante que busque el aprobado por todos los medios, que vean la excelente ocasión de impulsar la formación del estudiante que no ha alcanzado un adecuado nivel de logro. Para acabar, José, me gustaría decir que errores va a haber siempre. De eso podemos estar seguros. Lo importante es nuestra actitud ante ellos, de forma que tengamos la sensibilidad de detectarlos, la humildad para reconocerlos y la decisión y la energía para corregirlos. Pues por nuestra parte, profesor Guillamón, defensor universitario, pedagogo, compañero, amigo, hemos de darte muchísimas y muy sinceras gracias por tu presencia hoy aquí en este podcast. Te agradecemos que nos hayas permitido una básica aproximación a esta figura tan importante en el engranaje de la UNED. Es ese papel que desempeñas, ese papel tan importante para tantos, para muchos, para toda la universidad. Ahora contamos contigo. Pues muchísimas gracias. Te aseguro que ese reconocimiento tuyo y de muchos miembros de la UNED es lo que nos da fuerza para continuar adelante y hacerlo, pues como decía antes, con agrado y con un gran espíritu de servicio. Muchas gracias. Ánimo, que no falte. Y a todos ustedes, oyentes del podcast, igualmente agradecerles una vez más que acudan a nuestra cita quincenal con la divulgación pedagógica desde la UNED. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAF de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación